Saludo a la doctora María Amparo Casar, como todos los martes a estas horas en su juicio todavía. Doctora, ¿cómo estás? Todavía, que todavía. Ya, al ratito en la noche todavía ya no. Es un agregado personal. Muy bien. Muy bien, doctora. Tomo el reto. Mira, vamos a hablar de corrupción, sí, pero antes me gustaría tu opinión así a grandes rasgos del tema Guerrero, porque el otro día estábamos analizando si esta cuestión de la clasificación de los gobiernos de los estados de la República con base en los resultados que ofrecen a sus ciudadanos, fuera una tabla de puntuación futbolera, pues yo creo que Guerrero, Veracruz y Tamaulipas se estarían disputando el descenso en la primera división, a la segunda división. ¿Por qué no funciona nada en Guerrero, ni en Veracruz, ni en Tamaulipas, en términos sobre todo de seguridad? Siendo sobre todo Veracruz y Tamaulipas estados tan ricos en recursos, pero tan mal dotados en términos políticos. Pero ¿qué te digo del estado de Guerrero? Que teniendo recursos que los tiene, no en la abundancia de Michoacán o de Veracruz, en fin, pero tiene con qué salir adelante, y es un estado que siempre ha estado a la saga, en el rezago total, en el abandono, en la lejanía. Entonces hoy le estábamos preguntando a través de la internet a las personas que nos siguen, le estábamos preguntando, ¿por qué está hundido Guerrero? ¿De quién es la culpa del hundimiento de Guerrero? ¿Y qué nos dice la encuesta? Pues este sondeo, que no pretende mayor, sí, más que tomarle el pulso a la situación, nos dice la mayoría de la gente, el 70% de casi 400 que ya han contestado en 15, 20 minutos, nos dicen, todo es culpa de la negligencia que prevalece en el gobierno del estado y por supuesto con su colateral a los municipios. El 70% dice que están hundidos por culpa de las autoridades locales y un 30% asegura que es el abandono del gobierno federal. Pues mira, yo realmente estaría en un brete si tuviera que contestar a tu sondeo, porque aunque México es un país federalista, en el papel, pues es muy centralista. Sin duda. En cuanto a los servicios que se prestan, en cuanto a la estabilidad política, en cuanto incluso cada vez más en cuanto a la seguridad. Entonces nos toca ahí compartida la culpa entre federación y estados, Pepe. Entonces por eso te digo que me costaría trabajo. Lo que es muy, muy penoso es que cada vez le dedicamos, desde luego, como tú dices, Guerrero, de estos 3 estados que mencionas, yo agregaría Michoacán, es que cada vez se les dan más recursos a estos estados para combatir la violencia y sin embargo pues no avanzan. A mí me llamaba mucho la atención hoy de ayer, la nota es de hoy, pero la declaración de ayer de Osorio Chong, donde dice que sin resultados en seguridad no habrá apoyos, aunque estuvo hablando en este caso de Michoacán. En realidad esto, digamos, aplicaría a cualquiera de los estados que me mencionas. Te lo digo, Michoacán, no para que lo oigas, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz. Pero tampoco los puedes abandonar, ¿sí? Claro, uno de los efectos colaterales de esta centralización que se dio ya desde Fox, bueno, en realidad viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Porque nunca hubo, insisto, federalismo, pero en términos de reparto de recursos, lo decía incluso ayer María Elena Morera, cada vez más recursos a los estados para capacitar policías, que es el asunto de ella, entre muchos otros, y cada vez menos resultados. Con todo, pues no es creíble que la federación te diga, pues si no das resultados no te doy dinero, porque finalmente los guerrerenses son mexicanos y pues el presidente de la República acaba abarcando, pues como debe de ser, todo el territorio nacional. Lo que pasa es que ahora el gobierno trae el tono que ya está manejando todos los días Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, cuando amenaza y vuelve a amenazar todos los días a los maestros que no se evalúen, cuando está amenazando a quienes impidan la evaluación, lo cual establece como parte medular la reforma educativa, en fin, todos los días amenaza. Si no se evalúan, los vamos a despedir. Si no dan clases, los vamos a correr. Así está un poco el gobierno federal en este momento, mostrando un arrinconamiento, dadas las condiciones en donde el gobierno, lo decía Osorio Chong desde la semana pasada, todo el mundo le echa la culpa al gobierno de todo lo malo que ocurre en este país. Ya basta, dice el gobierno federal, dice Osorio Chong, el secretario de Gobernación, carguen cada cual con sus propias culpas, porque la federación, la república es una suma de estados. Somos una federación, lo establece la Constitución claramente. Sí. Y hoy denuncia otra vez, vuelve a lo mismo el secretario de Gobernación diciendo, el gobierno de Guerrero, los gobiernos de Guerrero, el encabezado por Ángel Aguirre Rivero y el concluido
como haya sido, a tumbos por Rogelio Ortega, no cumplieron con las recomendaciones que desde la Federación se les hizo. No los podemos abandonar. Los guerrerenses, tú lo dices bien, son mexicanos. No se les puede abandonar. Pero también los gobiernos, los responsables de la autoridad, tienen que asumir su responsabilidad en estos términos de mejorar las condiciones de seguridad. Desde luego que la tienen que asumir, y se les ha dado recursos. Entonces, lo que uno se pone a pensar es: está mal la estrategia federal y local. No han sido capaces, que era una cosa que creo que pensamos y que analizamos aquí en nuestro espacio, Pepe, de decir, bueno, ahora que regresó el PRI, una de las ventajas es que va a haber mucha mayor coordinación, porque la mayor parte de los estados están gobernados por gobiernos de la misma etiqueta partidaria que el presidente, y sin embargo no ha sido así, ¿no? Antes se decía, bueno, no, es que los gobernadores boicotean la estrategia de Felipe Calderón. Bueno, pues ahora tienen un presidente de su mismo color y siguen, yo no diría boicoteando la estrategia federal, pero lo que está fallando es la estrategia en general. Pero ¿cómo puedes establecer una estrategia nacional en términos de seguridad cuando los gobernadores, lo decía ayer Marilena Morera, son verdaderos reyes en sus territorios, no rinden cuentas, usan el dinero para combatir la inseguridad de manera opaca, y bueno, no son pocos los casos en donde se ha descubierto que protegen intereses abyectos? Sí, pero tú haces esa cita selectiva, yo voy a hacer la mía selectiva también, Pepe, y creo que se complementa también de Mariela Morera, cuando también en su discurso en el evento sobre policías ayer de Causa en Común, dicen: se ha convertido la federación, fíjate cómo lo dice, en un repartidor de recursos para los estados, en vez de fungir como articulador de las políticas en esta materia, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso te decía yo, para regresar, que es muy difícil contestar tu pregunta. Es cierto, cada vez, y eso ocurre, lo ves claramente en las gráficas, en las tendencias, desde Cedillo se les empezó a entregar más dinero a los gobernadores. ¿Qué no se hizo? No se les hizo rendir cuentas sobre ese dinero. Y segundo, no se les hizo también responsables de levantar recursos, Pepe, para combatir la corrupción, para dar mejores servicios, etcétera. Entonces, los gobernadores se han vuelto lo que hemos llamado la pereza fiscal. Ellos estiran la mano, ¿sí? Como un hijo que ya llegó a los 18 años y no quiere trabajar, ellos estiran la mano, les dan recursos y los hacen pues más flojos. Cada vez más tienen flojera fiscal, porque cobrar impuestos no es para nada popular, Pepe, y entonces todo voltean al gobierno federal y que los ayude. Entonces hay culpa de los dos lados, ¿no? Pero con regaños, con exhortos, no vamos a resolver las cosas, ¿eh? Si queremos ver lo que les está pasando en sus 4 estados, van a tener que estar sentados los gobernadores con el secretario Chong, con el presidente de la República, y tratar de abatir este terrible hecho de que Acapulco es una de las ciudades, entre las 5 ciudades más peligrosas del mundo, no de México, del mundo. Es la primera más peligrosa de México. Entonces, más que Ciudad Juárez en su momento. Y eso es lo que, más que Ciudad Juárez, que tanto, bueno, acuérdate. Más que Tijuana. Bueno, acuérdate lo que fue Tijuana. Tijuana es un gran ejemplo. Tijuana dejó atrás esos. Se arregló el problema en términos generales. En términos generales, y ahí sí. Pues mira, ahí puede ser que tengan razón tu 70% que le echan la culpa al gobierno local, porque Tijuana salió adelante gracias a su gobierno local más que al federal, ¿eh? Ahí no hubo, como en Ciudad Juárez, estas grandes intervenciones, o como las que estaba viendo en Michoacán, en Guerrero, ¿sí? Hace un momento decíamos, éramos muchos y parió la abuela. Estábamos poniendo atención en lo que ayer tú expusiste en el contexto del Instituto Mexicano de la Competitividad, en tu calidad de responsable del Departamento de Anticorrupción del INCO, que dirige Juan Pardinas. Y me llamó la atención, bueno, no me llamó la atención, ya lo sabíamos, pero tú le pones rostro, ojos, nariz, boca, orejas, a todo esto, diciendo que México está perdiendo competitividad por culpa de la corrupción, y le das valores. Danos un resumen, porque es otra vergüenza. Con gusto, Pepe. Y mira, esto se junta también con lo que acaba de decir la OCDE, que ajusta a la baja el PIB
de México, el crecimiento del PIB para el 2015, para el 2015, para cómo va a ser el 2015. El IMCO cada 2 años publica el Índice Internacional de Competitividad. Lo hicimos en el 2013, se hizo ahora en el 2015 y hay malas noticias. El índice de competitividad bajó un punto. De 43 países que se miden, 43 naciones, ocupamos el número 36. Sí. Pues realmente el año antepasado era el número 37 y si bien se miden diferentes elementos de la competitividad, la economía, el gobierno, la innovación, el medio ambiente, la política, etcétera, lo que más nos tira para abajo como un ancla, el mayor lastre que cargamos es precisamente el de el Estado de Derecho, en donde ocupamos el honrosísimo lugar de número 40 de 43, Pepe. Sí, es vergonzoso. Ahora, cuando decimos competitividad, ¿qué estamos diciendo? Un país competitivo es aquel país que de manera consistente, de manera reiterada, Pepe, resulta atractivo para el talento, para la inversión, que detona oportunidades de desarrollo. Y ¿cuáles son estos países? Pues aquellos que tienen en orden un conjunto de variables, y unas de las variables que nosotros no tenemos en orden son la violencia, con la que iniciamos esta plática, y en segundo lugar, o en primer lugar, la corrupción. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, en materia fiscal, ¿sí? El tiempo que necesitamos los mexicanos para pagar impuestos, a aquellos pocos que lo hacemos, pues está muy, muy por encima de la media del resto de los países que se miden, pero en materia de corrupción, pues sí es, como lo dices bien, es un lastre. La gente no quiere invertir, la gente se va a la informalidad, la gente pierde dinero en sus ventas anuales. ¿Por qué? Por la corrupción. Y una cosa que descubrimos en el índice de competitividad y en lo que presentamos ayer es que, como todo en México, es desigual, Pepe, y a quien más le pega la corrupción es a las pequeñas y medianas industrias. Y cuando te digo que le pega más a las pequeñas y medianas industrias, te estoy diciendo una cosa muy mala. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas industrias son las responsables de más de la mitad de los empleos. Porque no tienen las pequeñas y medianas industrias las finanzas que les permitan guardar un capítulo de corrupción. Ya lo dijiste. Porque grandes corporativos transnacionales tienen un capítulo como lo tendría una tienda departamental. Para casos de robo tienen un margen. Cuando te robas algo del súper o alguien se roba algo del súper, ellos tienen cómo proteger sus ganancias de las pérdidas, y hay un margen. No sé de cuánto sea, no soy tendero, pero me imagino que existe un porcentaje que amortigua pues esas pérdidas que no se evitan. Bueno, no está bien, no debía haber un solo robo, pues, pero pues esto hay que afrontar la realidad. Los grandes corporativos afrontan la realidad. Si no transan, no avanzan. Si no dan, no caminan, etcétera. Entonces las empresas tienen un margen para la corrupción. Los que no tienen para ese margen de corrupción son los que resienten el castigo precisamente de este enemigo público, dices tú, número uno, ¿no? Sí, y eso que tú le llamas robo, en el caso de los almacenes que tienen ahí un guardadito, robo hormiga. Robo hormiga. En el caso de las empresas pequeñas, medianas o grandes, es el apartadito que se llama, así como hay capítulo 1000, 2000 y 3000 en las finanzas públicas, pues ese guardadito se llama para las extorsiones, porque los empresarios en Michoacán pues pagan el derecho de piso a los narcos, ¿sí? Pero aparte pagas el derecho de poder operar a la burocracia, al sector público. Entonces, pues como tú dices, las pymes no tienen ese guardadito, y las grandes empresas pues tienen a los grandes abogados y a los grandes gestores y a los grandes cabilderos, que son los que les van saltando los obstáculos para poder ganar licitaciones, para poder abrir sus negocios, para poder impedir que la extorsión llegue al punto que te quiebre, ¿no? Pero eso no le pasa a las pymes, y bueno, pues las pymes, que son miles, cientos la mayoría son México, la base de la pirámide económica. Son las que tú decías generan la mayor cantidad de empleo. De empleo y el PIB, ¿no? Entonces, la corrupción y la violencia tiene ahogadas a la mayor parte de las empresas en este país. Si tú juntas violencia, corrupción,
y falta de certeza jurídica, entonces tienes un triángulo la tormenta perfecta, los elementos de la tormenta perfecta. ¿Para qué? Para que México se ubique en el lugar 37, para que México, en lugar de ir avanzando en materia de innovación, en materia de atracción de capital extranjero, en materia de inversión en infraestructura, en fin, etcétera, pues no. Hoy le vamos a tener que pedir prestado el encabezado de su sección a Carlos Elizondo Mayer Serra, el de Por eso estamos como estamos. Y tú lo has explicado muy bien. Así es, ¿no? El clientelismo, que también, bueno, pues una gran empresa pues puede pagar esas cosas, una pequeña empresa no puede. Y los ahogan a ellos y nos ahogan a nosotros los ciudadanos. Lo que tenemos que convencernos es que nos conviene, Pepe, combatir la corrupción. Vamos a estar todos mejor, la economía va a crecer más, el PIB va a crecer más, vamos a generar mayores empleos de mejor calidad, mejor pagados, que si dejamos que siga esta idea de que si transamos, avanzamos. Por eso le llamamos a nuestro libro en el IMCO, a nuestro reporte, transamos y no avanzamos. Es el peor de los mundos posibles, Pepe. Muchas gracias, doctora Casar. Gracias por compartir este ejercicio que hiciste para el Instituto Mexicano de la Competitividad. Gracias, buenas noches. La doctora María Amparo Casar, en su juicio todavía a estas horas. Vámonos a una pausa, volvemos con más información.